Un saludo de paz y bien a todas las hermanas, a los hermanos. Nos disponemos hoy a llevar a cabo la clase número 2, que trata sobre la revelación divina. En la clase anterior habíamos tocado algo en la introducción, en lo que es la teología fundamental. Veremos el título en esta imagen. Y es que ese título, a la luz de nuestro propio carisma franciscano, nos recuerda que hablar de revelación de Dios es hablar de Jesucristo. Ese Jesucristo que ha querido revestirse en San Francisco con las vestiduras franciscanas. Él es el centro de la palabra viva del Padre. Él es nuestro modelo de vida, como bien nos recuerda el nombre de nuestra Santa Fraternidad. Esta imagen de Jesús en oración, iluminado por el Espíritu, nos lo representa como aquel quien nos muestra el rostro amoroso de Dios. Pero nuestra espiritualidad también nos enseña a encontrar las huellas de Dios, su revelación, no solo en la Sagrada Escritura o en la tradición, sino también en ese gran libro de la creación. Nuestro Padre San Francisco siempre nos invitó a ver a Dios en el hermano Sol, en la hermana Luna, en todas las criaturas. Así que, hoy que vamos a profundizar en lo que es la revelación divina, vamos a ampliar nuestra mirada para reconocer cómo Dios nos habla continuamente a través de todo lo creado. Y el Espíritu Santo allí, simbolizado por la paloma, es esencial en nuestro camino. Él es quien nos abre el entendimiento, el corazón mismo, para poder acoger esta revelación y que esta revelación no sea conocimiento intelectual, llenarnos de una cantidad de datos, no, sino que todo esto se traduzca en experiencia personal, transformadora, como lo fue para el bendito San Francisco de Asís. De modo que esta revelación nos llama a vivirla desde la humildad, desde la minoridad, mínimo, chiquitico, pequeño, de ministro, por eso somos nosotros ministros, minoridad, hermanos menores, ¿sí? Despojándonos de nosotros mismos para que Dios pueda manifestarse plenamente. No es una revelación para guardarla en apuntes de un cuaderno solamente, sino para vivir el Evangelio con radicalidad, con alegría. Y nosotros como fraternidad misionera, esta comprensión de la revelación divina nos debe impulsar a compartirla con todos. Llevar ese mensaje de paz y bien, siempre en fidelidad y comunión con la Santa Iglesia, con la Madre Iglesia. De modo, hermanos, hermanitas, que esta clase nos ayuda a profundizar en cómo Dios se nos revela, cómo
podemos ser cada día testigos vivos de su amor en este mundo, siguiendo las huellas de nuestro Señor Jesucristo al estilo de San Francisco de Asís. De modo que vamos con la oración inicial, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que en Jesucristo te has dado a conocer como un Padre amoroso, envía tu Espíritu para abrir nuestros oídos, nuestros corazones a tu palabra. Concédenos la sencillez, la confianza de San Francisco, el que en cada criatura veía reflejada tu grandeza, que podamos escuchar hoy tu voz y acoger tu amor. Amén. Y viene la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la revelación? Y precisamente la Constitución Dei Verbum nos explica cómo Dios se da a conocer a cada uno de nosotros, a toda la humanidad. Dice así: Dios dispuso revelarse a sí mismo y dar a conocer su misterio, el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre. De modo que la revelación es un acto gratuito de amor. Ese Dios invisible nos habla, y nos habla como amigos, y nos invita a la comunión con Él. Con ella, con la revelación, Dios responde a ese anhelo nuestro, a ese gran anhelo del ser humano de sentido, tal como está en el catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice: por amor Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. De este modo, da una respuesta definitiva, sobreabundante, a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido de la vida. Veíamos en la clase pasada cómo no todo lo podemos alcanzar por medio de la razón. Se requiere de la fe, sobre todo darle sentido a esas preguntas de dónde venimos, realmente qué somos, cuál es el propósito de esta vida. De modo que creer no es irracional. Y lo veíamos en la clase pasada, cómo nos enseñó San Juan Pablo II, que la fe y la razón son como esas dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Veíamos pues esa parte en la clase anterior, clase número 1. Y otra vez nos encontramos con
una parte del catecismo tan importante y que tenemos que estudiar, tenerlo como a nuestra cabecera. Lo mismo que todos los escritos del Concilio Vaticano II. De modo que en ese número 50 se nos explica cómo, mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que no podemos alcanzar por medio de la razón, por medio de nuestras propias fuerzas, y es el de la revelación divina. De modo que eh, esa revelación es una decisión enteramente libre de nuestro Dios. Él se nos revela, se nos da, lo hace revelando su misterio, su designio, ese designio bueno que Él estableció desde la eternidad en Cristo y en favor de todos los hombres. Y Él nos revela plenamente su destino enviando precisamente a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Sigamos, hermanos. Jesucristo es el centro, plenitud de la revelación. De modo que la revelación que se venía dando en la historia a través de los patriarcas, de profetas, de jueces, de mujeres iluminadas, llega a su culmen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Verbo hecho carne, que revela totalmente al Padre. Y el catecismo que venimos tomando como referencia afirma que Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es palabra única, perfecta e insuperable del Padre. Dios en él lo dice todo. Por eso no habrá más revelaciones. En Jesús Dios ha hablado en plenitud, con su vida, sus enseñanzas, su caminar por toda esa tierra santa, todas las enseñanzas que dio a Pascua y el envío del Espíritu Santo a fin de que nosotros fuésemos libertados de las tinieblas y además Él quiere darnos la vida eterna. Son palabras tomadas del catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, continuamos, hermanos. Y seguimos con ese otro texto del Magisterio de la Iglesia, también del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, en el número 4. Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas, últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo, pues envió a su Hijo, es decir, al Verbo eterno, que ilumina a todos los hombres para que viviera entre ellos y le manifestara los secretos de Dios.
Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de salvación que el Padre le confió. Por lo tanto, Jesucristo, al que nosotros vemos, y que verlo a Él es ver al Padre, Jesucristo, con su total presencia y manifestación personal, con sus palabras, obras, señales y milagros, y sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, finalmente con el envío del Espíritu de verdad, completa toda la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. Así lo cantábamos en el pregón pascual, en la noche santa de resurrección. La economía cristiana nos hablaba el bendito padre Fray Desiderio, o sea, toda la historia de la salvación, cuando hablamos de la economía cristiana. Y lo vemos, ¿no? Como alianza nueva y definitiva nunca cesará. Y no hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De modo que se confirma esto con las palabras del Catecismo y con la Constitución Dei Verbum. En relación con la revelación debemos de decir que San Francisco vivió esta verdad en forma muy concreta. Encontró a Jesús en ese gran libro del diario vivir. Lo encontró en los pobres, en la cruz, en la Santa Eucaristía. Y todo eso lo llevó a él a servir. Su ejemplo nos invita a ver a Cristo como el centro de toda experiencia de Dios, recordando que Él está revelado todo lo que Dios es. En Él, en Jesús, se revela plenamente todo lo que Dios es. ¿Cómo se comunica la revelación? Bueno, Él se manifestó en una forma muy didáctica, muy pedagógica, gradualmente en la historia de la salvación, a través de hechos concretos, palabras inspiradas. Y de nuevo en Dei Verbum, hay que leerlo, enseña que este plan divino se realiza con hechos, palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las palabras. Esclarecen el misterio contenido en ellas. En otras palabras, la revelación se transmite por la buena noticia viva de Jesucristo y por la Sagrada Escritura y la tradición que la conserva. El Catecismo sintetiza, son palabras textuales. Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio misterio mediante obras y palabras. Eso lo pueden encontrar en el numeral 69 del Catecismo de la Santa Iglesia Católica. Y hay ejemplos históricos que podemos y que aparecen allí mencionados en la diapositiva que tengo acá arriba, ¿no? Por eso ustedes me ven así, alzar la cabeza.
Dios habló a los patriarcas, a los profetas y finalmente envió a su Hijo. Por ejemplo, en cada alianza, la alianza con Noé, con Abraham, en el monte Sinaí, allí Dios actuó poderosamente y dio enseñanzas, palabras, para guiar a su pueblo. Luego los apóstoles y sus sucesores perpetuaban ese mensaje por predicación. Sí, predicación, primero así, de palabra verbal. Así evangelizaban ellos. No andaban con la Biblia allí, bajo el brazo, no. Esa predicación fue primero oral. Luego tienen las enseñanzas escritas, las escrituras y la vida sacramental. Y además de eso, pues nuestra fraternidad ve en la naturaleza, en el mismo San Francisco, expresiones de esa revelación. Recordemos que Francisco llamó hermanos, hermanas a todos los seres. Lo encontramos en el Cántico de las Criaturas, porque cada criatura es obra de Dios y testimonio de su amor. Bueno, continuamos. Se relaciona con el numeral 53 de nuestro catecismo. Dice el numeral 53. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo va preparando por etapas. Es lo que se ha querido simbolizar allí en la diapositiva, es como una línea del tiempo, la historia, desde la creación misma hasta la revelación plena de Jesús. Entonces, Dios lo va preparando por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, que es Jesucristo. En Dei Verbum se hace un comentario, ¿no? Se habla de San Ireneo de León, que habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina, bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre. Los padres de la iglesia. Bien, pero no creemos que esto sea solo enseñanza doctrinal. Lo he dicho y lo hemos repetido varias veces. No se trata solo de aprender cosas sobre Dios, como que si esto fuera una materia, ¿no? De escuela, de colegio, de universidad. Y lógico que la doctrina es importante. Ella nos guía, y es como un mapa. Pero la revelación va mucho más allá. La revelación es mucho más que eso. Es ese diálogo con el Dios vivo. Diálogo con el Dios vivo. Ahí está el corazón del asunto. Es un encuentro
Es una conversación. Y lo importante, no con un Dios lejano o con una idea abstracta, sino con un Dios que está vivo, que nos habla y que se relaciona con nosotros. Y lógico, eso requiere que nosotros destapemos estos oídos del alma, que tengamos esa apertura a la escucha. Y como en todo diálogo con Dios, necesitamos estar dispuestos también a abrir el corazón, nuestra mente, además de los oídos del alma, para poder percibir esa voz, poder percibir esa presencia. Y una de las herramientas con que contamos nosotros es la contemplación y la oración. Son las vías de apertura a la revelación. Y es que debemos recibir esa revelación. Pero ya lo repetimos, ¿no? Exige actitud de escucha y contemplación. Exige abrir el corazón en la oración para que Dios hable. Y con su ejemplo nos lo enseña San Francisco. Él fue un hombre de una profunda oración. Dedicó tiempo a dialogar con Dios y a contemplar su presencia en todo, en lo bonito de la creación o en las miserias mismas del ser humano. Recordemos que él en sus primeras experiencias, como al escuchar la voz de Cristo en el leproso, la clase pasada hablamos bastante del crucifijo de San Damián, él descubrió un Dios cercano, amoroso, y lo vemos en la oración de la paz, en el cántico de las criaturas, que muestran cómo esa oración, y sobre todo el asombro ante la creación, lo ponían a él en comunión con esa revelación divina. Es una enseñanza que tenemos nosotros que practicar. Y en nuestro camino franciscano buscamos mirar, precisamente, ¿no? Buscar espacios de silencio, que lo hacemos cuando hacemos esos retiros tan maravillosos al Oratorio San Francisco de Asís. Lo hacemos cuando recitamos el oficio divino que nos enseñara en clases pasadas nuestro padre Fray Mauricio, en lo que es meditar el Evangelio. En la lección divina nosotros abrimos la Sagrada Escritura con un corazón disponible, reconociendo que Cristo está presente en cada palabra y en la realidad que nos rodea. Dos aspectos importantes que hay que buscar: contemplación y silencio. Ahí se resume los aspectos fundamentales de lo que es la vida franciscana, vida de oración, de espiritualidad. Estos no son meras prácticas, ¿no? Piadosas, sino que son el corazón de la relación con Dios, con toda la creación. Vamos a ver. San Francisco, él hacía oraciones largas. Eh, Largamente oraba. Pero ese largamente oraba no es solamente en relación con el tiempo.
es más en relación con la profundidad, con la intensidad con la que se entregaba a la comunicación con Dios. Para Francisco la oración era un encuentro vital, un diálogo amoroso con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Buscaba la presencia de Dios en todo, en cualquier lugar, en todo momento. Dedicaba tiempo a la contemplación de su bondad y belleza manifestada en la naturaleza y en la persona de Jesucristo. Y lo bonito, ¿no? Es que esa oración era espontánea, no necesariamente de un manual que se lee o de algo que aprendemos de memoria, ¿no? Buscar esa espontaneidad que nace del asombro, sobre todo de la gratitud, pero también puede hacer un recogimiento silencioso para escuchar la voz de Dios en su interior. Qué enseñanza tan hermosa, hermanos. Y es que la oración abre el alma a la palabra viva. Oye, que no nos estamos refiriendo a la revelación que está metida en las Sagradas Escrituras. Estamos buscando como que esa revelación sea en cada uno de nosotros, en lo más hondo de nuestro ser. Y es que en la espiritualidad franciscana la palabra de Dios, encarnada en Jesucristo y presente en las Sagradas Escrituras, es central. La oración no es solo hablar con Dios, sino también escuchar su voz. No es en una dirección, es en ambas direcciones. Hablo, pero también recibo, escucho. La oración contemplativa y silenciosa prepara el corazón para acoger la palabra viva. Dejar que penetre en lo profundo del ser, que transforme la vida. A través de la oración, nosotros como franciscanos nos disponemos a ser moldeados, ser arcilla, que es moldeada por el Evangelio, cuando vivimos según las enseñanzas y ejemplo de Jesús. Bueno, esa es una tarea que tenemos. Pero no vamos a hacer una lección divina, pero sí vamos a hacer una oración, ¿sí? Un momentico, vamos a abrirnos a disponernos a la escucha de Dios, un pequeño dulcecito para que nos dé los ánimos de después hacerlo nosotros con distintas oraciones. Y hemos tomado esta oración de San Francisco, oración a la Trinidad, ¿sí? Vamos a disponernos, vamos a entrecerrar un poquitito los ojos y a escuchar. Esta oración es de una carta que envía San Francisco a toda la orden. Vamos a tomar un poquito de aire, ese hálito de vida. Vamos a abrir también este corazón a la escucha. Que el hálito de Dios abra nuestras orejas, el oído, el entendimiento,
y que nos pongan un momentico en contacto en la forma como Francisco oraba y sentía a Dios y se impregnaba de esa revelación plena. Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios. Concédenos por ti mismo a nosotros, míseros, pequeñitos, hacer lo que sabemos que quieres y querer siempre lo que te agrada, a fin de que interiormente, purificados, iluminados interiormente y encendidos por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu Hijo amado, de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y llegar, por solo tu gracia, a ti, Altísimo, que en perfecta Trinidad y en simple unidad vives y reinas y eres glorificado. Dios omnipotente, por todos los siglos de los siglos. Amén. Así es, hermanos. Entonces se hace necesario crear esos pequeños espaciecitos de escucha, de serenarse, de aquietar, de acallar,
para que resuene en lo más hondo de nuestra alma esa revelación bendita de Dios. Ahí les dejo unas preguntas de reflexión. ¿Cómo definirías con tus propias palabras lo que es la revelación divina? De acuerdo a lo que hemos visto hoy, a lo que hemos reflexionado. ¿Cómo definirías con tus propias palabras lo que es la revelación divina? Por lo que hemos sentido en este pequeño momentico de quietud, de silencio, de escucha. Vamos un poquitico más allá y preguntémonos, ¿en qué situaciones o momentos de nuestra vida hemos sentido la cercanía o palabra de Dios como amigo que nos habla? Ahora, ¿qué significa para ti, hermana, hermano? ¿Qué significa para ti que Jesús sea la plenitud de toda la revelación? Recordemos que San Francisco veía a Dios revelado en sus hermanos, en la naturaleza. Preguntémonos, ¿cómo puedes ver hoy el rostro de Dios en las personas o en la creación? Y por último, ¿qué prácticas concretas? Puede ser la oración, el estudio de la palabra, la lección divina o el servir, el servicio. ¿Cuál de esas prácticas concretas te ayudan a estar más atento a la revelación diaria de Dios? Y es que esto de la revelación de Dios, hermanos, no hay que verlo como estudiar y leer y buscar, indagar, investigar, no, es abrirnos a la escucha de nuestro Dios. Estas palabras de San Francisco de Asís nos ayudan un poco a comprender mejor lo que es la revelación divina. Esto es tomado del testamento de San Francisco. Y él decía allí, lo que antes me parecía amargo se tornó en dulzura de alma y cuerpo. Miren esa imagen tan diciente, ¿no? Unos miserables, leprosos,
En la actualidad esa lepra no es visible externamente, está muy interna, está muy metida dentro de cada uno de nosotros. De modo que esta frase no es solo un recuerdo biográfico, es una llave espiritual que abre la puerta al misterio de cómo Dios se revela en nuestra historia concreta, particular, tu vida, la tuya, hermana, hermano. San Francisco nos enseña que la revelación de Dios no es abstracta ni lejana, es muy material, así como esa imagen, y se da en lo cotidiano, en lo difícil, en lo que al principio no comprendemos. Pienso en mi hermano Norbey en su situación de enfermedad. Allí, en ese estado, en lo más difícil, en lo más complicado, debemos saber abrirnos a la escucha de Dios, como lo ha sabido hacer nuestra hermana Viviana. Qué enseñanza tan hermosa que ella nos da. Es ver a Francisco vivo en ella, en la forma como se abre a la escucha de Dios aún en situaciones duras, no de ella solita, sino de todo el hogar, de toda la familia, porque todo se ha juntado, ¿no? De modo que esas palabras de Francisco, cuando él miraba a los leprosos con ese rechazo, y es que la lepra es símbolo de rechazo, de la impureza, del límite humano, sentía rechazo, pero fue precisamente allí donde Dios le reveló su rostro. Ese gesto que nos cuenta la historia de bajar del caballo, abrazar al leproso, besar sus llagas, no fue una obra de filantropía que... No, eso es una epifanía de amor. Eso fue la palabra hecha carne, que lo miraba desde los ojos de aquel hermano sufriente. Miren ustedes cómo Dios se reveló, no en un libro cerrado, ni en una nube lejana, o en voces, o en cosas, fenómenos extraordinarios, no, sino en una experiencia viva de entrega que transformó su sensibilidad, su forma de ver, de sentir, de amar. Por eso, lo amargo se volvió dulce, que es el proceso en que se encuentran nuestros hermanitos hoy y por los cuales seguimos orando. Y tenemos que perseverar en la oración por ellos y por todos como fraternidad. Eso que parecía muerte se volvió nacimiento. Hermanos, hermanas, es que esa es la dinámica de la revelación. Dios nos impone, se acerca. Dios no invade, transforma. Dios no grita, susurra y nos pide abrir el corazón. Otra vez volvemos al mismo escrito de Dei Verbum, como dice Dei Verbum, como amigos, ese acercamiento de Dios hacia nosotros, como amigo. Y así lo dice el Evangelio, ¿no? Los llamo amigos. Hermanito San Francisco no solo escuchó esa voz,
la vivió en carne y espíritu. La revelación de Dios no fue para él una doctrina, sino un encuentro, un cambio radical, una dulzura inesperada. Hoy, hermanos, esa palabra también se nos dirige a nosotros. Piensa un segundito. ¿Cuáles son esas realidades que nos parecen amargas? ¿Cuál es el leproso que evitamos? ¿Qué cruz nos pesa? Tal vez ahí mismo el Señor quiere revelarnos su dulzura, su cercanía, su ternura. Quizá no entendamos todo de inmediato, pero si abrimos el alma como lo hizo Francisco, experimentaremos lo mismo, que lo que parecía amargo se nos tornará en dulzura de alma y cuerpo. Bien, ya vamos terminando, hermanitos. Vamos a las conclusiones. Ahí tenemos 3 punticos que resumen hermosamente aspectos esenciales de cómo debemos comprender la relación con Dios y la revelación divina en nuestro carisma franciscano. De modo que Dios se revela por amor. Ese es un pilar fundamental de la espiritualidad franciscana. Para San Francisco, toda la creación misma era una manifestación del inmenso y gratuito amor de Dios. Vemos este amor revelado de manera suprema en la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios que se hizo uno de nosotros por puro amor. Los franciscanos contemplamos constantemente este amor revelado en Belén y sobre todo en la cruz, donde el amor de Dios alcanza su máxima expresión. La revelación no es un acto de poder, de imposición, sino una invitación amorosa de un padre que busca relacionarse con sus hijos, con sus hijas. Todo lo que Dios nos muestra de sí mismo emana de su bondad y amor infinito, invitándonos a responder con amor. Segundo puntico allá, Jesús es el centro. Sí, Dios se revela por amor. Ese amor tiene su máxima expresión y su centro indiscutible en la persona de Jesucristo. Para San Francisco y para toda la familia san franciscana, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es en Él donde la revelación de Dios se hace plena, definitiva. Seguimos a Cristo pobre, humilde y crucificado, porque en Él vemos el rostro más auténtico de Dios y el modelo perfecto de humanidad. Jesús no es solo quien trae la palabra de Dios, Él es la palabra hecha carne. Por eso la vida franciscana busca configurarse enteramente con la vida de Jesús, haciendo de Él el centro de nuestra oración, el centro de nuestra fraternidad, el centro de tu misión, de mi misión, el centro de nuestra misión. Es a través de la contemplación de la vida de Cristo, especialmente en el Evangelio, que descubrimos la voluntad de Dios para nosotros. Y tercer punto, oración y fraternidad abren el corazón. Es un punto que enlaza lo que es la teoría de revelación
con la práctica de la vida franciscana. La revelación de Dios, su palabra que nos habla, no es algo que se recibe pasivamente. Requiere un corazón abierto, dispuesto, como se abre ese corazón en la vida franciscana. ¿Cómo abrimos nosotros ese corazón, hermano? Bueno, hay dos dimensiones: la oración y la fraternidad. Mire la importancia de la fraternidad. Esa oración personal y comunitaria es el espacio privilegiado de encuentro con el Dios que se nos revela. Es el silencio contemplativo en la alabanza, en la súplica, donde afinamos el oído para escuchar la voz de Dios que resuena en lo profundo del alma y en las escrituras, como vimos en la reflexión que hicimos de silencio ahora rato. La oración nos dispone a acoger la palabra, a dejar que nos interpele y nos transforme. Y la fraternidad, importantísimo. Ese es el lugar donde vivimos concretamente el Evangelio y donde la palabra de Dios se hace vida compartida en relación con los hermanos, con las hermanas, en ese servicio mutuo, en el perdón, en la corrección fraterna, la embarré, corrijo, pido perdón, oriento. Allí también experimentamos la presencia de Cristo y discernimos la voluntad de Dios. La vida en fraternidad con todos esos desafíos, alegrías, es un campo donde la palabra de Dios nos moldea, nos enseña a amar como Él amó. La fraternidad, hermanitas, hermanitos, la fraternidad nos ayuda a no vivir la revelación de forma individualista, sino como un don para ser compartido y vivido en comunidad. Ya vamos terminando. Concluimos. Mire, esta diapositiva, ¿no? Nos recuerda que la revelación divina es un don de amor que tiene a Jesucristo como centro. Y nuestra respuesta a esa revelación se vive concretamente en una vida que integra profundamente la oración personal con Dios y la vida compartida en fraternidad. Dos caminos esenciales para mantener nuestro corazón abierto a la palabra viva de Dios que sigue hablándonos hoy. Hermanitos, esta diapositiva la van a tener ustedes, ¿no? Para que la reflexionen y las miren despacito a su ritmo. A veces aquí en la cátedra uno va tan veloz que no hay pausas necesarias para uno profundizar algunos punticos, internalizarlos y abrirnos a esa escucha que necesitamos. Oremos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, altísimo y bueno, que nos has revelado tu amor en Jesucristo y en cada criatura. Concédenos la gracia de alegrarnos siempre en ti. Que inspirados por San Francisco aprendamos a alabar tu nombre con el hermano Sol, con la hermana Luna, y a servirte en cada hermano. Ayúdanos a vivir tu palabra con humildad y alegría. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Y la bendición final, vamos a hacer la bendición que San Francisco derramó sobre el hermano León, ahora que tenemos un Papa León. Hermanos, el Dios Todopoderoso está con todos ustedes y con tu espíritu. El Señor los bendiga, los guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Él vuelva su rostro sobre nosotros y nos dé la paz. El Señor te bendiga, a ti hermano, y al hermano León. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanitos lindos. Paz y bien para todos.